Buenas noches, mis hermanos. Hoy es miércoles 1 de noviembre del año 2017. Vamos a dar inicio a la reunión. Vamos a pedirle a cada uno de ustedes la elevación de sus pensamientos y pedirle al Padre Universal el apoyo que nos comparte, nos brinda constantemente. Oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, así que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento, de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspiradnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu guía de esta escuela que nos asista y vele sobre nosotros. Bueno, mis hermanos, el día miércoles estamos teniendo la lectura del libro Reuniones Mediúmnicas por el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. Ahora nos toca la página 56, dice Normas y Procedimientos, numeral 11. Equipo concienciado en lo referente al valor de las disciplinas preparatorias, puntualidad y asiduidad. Manuel Filomeno de Miranda, en el prólogo de Cadenas Rotas, comenta la necesidad de conseguir conocimientos más competencia, preparación bien cuidada para que la labor mediúmnica alcance sus objetivos. Esto no es diferente a cualquier otra empresa humana, sea en el ejercicio profesional u otro cualquiera en el que haya una meta con objetivos superiores a alcanzar. Cuando hablamos de disciplinas preparatorias, no nos estamos refiriendo a los sucesos ocasionales o cuidados solo para el día de la reunión. Nos referimos a los logros intelecto-morales, incorporación de hábitos de vida saludables, a fin de que el trabajador esté siempre listo para el trabajo. Esta es la meta a ser alcanzada. El trabajador espírita necesita establecer actitudes y hábitos relativos al día de la reunión mediúmnica, y por causa de ella es por lo que en ocasiones aún no está listo para el trabajo. De hecho, esta mentalización todavía se encuentra en su inicio. Si alguien se impone unas normas a las que no está acostumbrado, siquiera momentáneamente, para situarse al nivel de una iniciativa espiritual, está a un paso de comprender la necesidad de practicarlas en lo cotidiano, para mejorar su entrega en cualquier circunstancia. Sobre este particular se hace indispensable hablar de los inconvenientes de la indisciplina mental, del exceso de actividad física, del chismorreo y de los vicios de cualquier clase, incluso de la sensualidad, en sus diversas formas agotadoras y agresivas para el equilibrio general del sistema nervioso, de la mente y de lo emocional. La puntualidad y la asiduidad son las únicas normas formales que se pueden exigir para un trabajo mediúmnico, porque sin ellas la improvisación y el descuido minarían la iniciativa. Todas las demás pertenecen a la intimidad y conciencia de cada uno. 12. Regularidad de las reuniones con el mismo equipo, evitando hacer experimentos fuera de lugar y de motivación ocasional. En el tema 333 del libro de los mediums, Allan Kardec afirma: cuando las reuniones se efectúan en días y horas determinadas, ellos, los espíritus frecuentadores habituales, se preparan anticipadamente para comparecer y es raro que falten. También en este mismo tema, el codificador manifiesta, no obstante,
No hay nada más perjudicial para las buenas comunicaciones que el llamarles a diestra y siniestro. Cuando se apodera de nosotros la fantasía y sobre todo sin motivo formal, como no están obligados a someterse a nuestros caprichos, podrían muy bien ser que no quisieran incomodarse y entonces es cuando otros pueden tomar su puesto y su nombre. Como las leyes que rigen las relaciones entre los espíritus y hombres son flexibles, el codificador tuvo el cuidado de no dogmatizar, estableciendo la excepción y el criterio de que lo determinaría. Al afirmar que los espíritus comprometidos con las reuniones pueden comparecer a ellas en ocasiones diferentes de las habituales, presentándose con gusto si es útil el fin perseguido. Entonces, el motivo para la interrupción del principio de la regularidad es la utilidad. Pero ¿cómo saber si un determinado fin, idealizado por la lógica de nuestro pensamiento humano falible, coincide con el pensamiento de nuestros dirigentes espirituales para justificar una reunión extraordinaria? Para ello, guiémonos por la siguiente pregunta. ¿El fin anhelado por la reunión extraordinaria pretendida puede o no ser alcanzado en las reuniones regulares del centro? Si se puede, los espíritus no atenderán las convocatorias fuera de tiempo. Disponiendo el grupo de mediums seguros y persistiendo una duda honesta, se puede consultar a los instructores espirituales, pues en realidad son ellos los verdaderos dirigentes de los trabajos serios de intercambio espiritual, sin que esto signifique ninguna crítica al movimiento espírita. Conviene que reflexionemos en cuanto a la validez de ciertos procedimientos que van tomando cuerpo y que demuestran el desconocimiento del hecho de que los espíritus no están a nuestra disposición para cualquier llamamiento. Hoy en día se señala la celebración de reuniones mediúmnicas por cualquier motivo. Se celebra un acto, simposio, semana espírita, encuentro de trabajadores y se celebra una reunión de desobsesión para recibir a los obsesores ocupados de impedir las actividades programadas. Se coloca la primera piedra de la nueva sede de un centro y se procede del mismo modo. Se desea atender a un personaje de un modo especial y exclusivo y se apela a los guías. Son a esas reuniones a las que llamamos de experimentos improcedentes y de motivación ocasional, por lo que son impropias y casi siempre motivadas por la superstición y el miedo. Los que obran así no se dan cuenta de que con esta manera de proceder están descalificando a las reuniones regulares del centro, como si ellas no estuviesen a la altura de cubrir sus necesidades. Otro hábito que compromete aún más el resultado de esas reuniones es su realización con personas de varias procedencias, muchas veces desconocidas unas de las otras, o conociéndose superficialmente, sin haberse tenido en consideración la selección de participantes, repercutiendo perjudicialmente a la sintonía vibratoria y afinidad. No es que las reuniones extraordinarias de carácter especial no puedan o deban ser realizadas, pues los propios espíritus lo aconsejan cuando sea realmente necesarias. André Luis, por ejemplo, la recomienda y admite, Desobsesión capítulo 67, pero en un ambiente íntimo, como una prolongación del propio trabajo regular, para atender a las necesidades específicas detectadas por el equipo encarnado o por los instructores espirituales. La tendencia natural es la de realizarlas con un grupo más limitado que el habitual y muy raramente. Sin la intención de buscar un paralelismo, recordamos la inolvidable reunión mediúnica del Monte Tabor, donde el Maestro Jesús se transfiguró en luz y charló familiarmente con Moisés y Elías. Desencarnados en un momento importante para los destinos humanos en la tierra, estando en ella presentes solo Juan, Pedro y Santiago. Los demás discípulos aguardaban abajo en el llano para que el superior Hijo de Dios pleno, en el encuentro con el pensamiento divino, acompañado de los testigos que eligió, descendiese hasta ellos para dar continuidad a la misión de que fue encomendado entre los hombres. Lejano está aún el momento de evolución en el que nos identificaremos íntimamente con el espíritu del Evangelio, hasta el punto de que cuando caminamos juntos formamos grandes familias aptas para relaciones directas con los buenos espíritus. Sí es verdad que el espiritismo vino a difundir ampliamente la mediunidad noble y popularizarla, liberándola del carácter esotérico con el que era considerada en el pasado
para que nadie se sintiese huérfano de la enseñanza espiritual. También es verdad que no podemos exponerla a un medio inadecuado, bajo pena de tener a su luz eclipsada por nuestra precipitación. 13. Cantidad de participantes limitada, compatibles con la naturaleza específica de la reunión y capacidad de armonización del equipo. Allan Kardec no establece un límite determinado para el número de personas que pueden asistir a las reuniones, pero advierte de los perjuicios causados por la cantidad excesiva de participantes. El libro de los Mediums, ítem 332. Naturalmente, cuanto mayor sea ese número, tanto más difícil será la homogeneidad de pensamientos. También tienen que ser considerados otros aspectos al establecer este límite, entre los cuales destaca el espacio físico disponible y la cantidad de medios manifiestos. En los grupos de muchos participantes, la posibilidad de que aparezca un número apreciable de mediums es mayor, y como el buen orden de los trabajos impone un límite a las psicofonías simultáneas, algunos de estos intermediarios tendrían que permanecer silenciosos e impedidos de actuar. André Luis sugiere que antes de llegar a ese punto, el grupo se divida, dando origen a un nuevo, Desobsesión capítulo 73. Dando origen a uno nuevo, Desobsesión capítulo 73, el cual sería guiado desde su comienzo bajo la orientación del grupo original, heredando del mismo, naturalmente, sus cualidades. Esta decisión tendrá en cuenta, obviamente, si se dispone de una dirección capaz para el nuevo equipo, sin la cual erraría por falta de base y representatividad. En estos casos es preferible no crearlo, porque el compromiso en la mediunidad es con la calidad y no con la cantidad, así de pura y simple. Algunos autores propusieron determinados números para definir la cantidad de participantes en los equipos mediúnicos. Esto debemos considerarlo como opiniones personales, nunca como normas absolutas. André Luis, por ejemplo, propone el número de 14 personas para un equipo modelo especializado en desobsesión. Desobsesión, capítulo 20. Allan Kardec sugiere, naturalmente para las necesidades de su época o similares, grupos de 15 a 20 miembros. El libro de los Mediums, tema 335. León Denis propone equipos de 4 a 8 personas en lo invisible. Primera parte, capítulo 10. Y Herminio de Miranda afirma que el grupo puede estar constituido y funcionar bien hasta con 2 personas, pues según las palabras de Cristo basta con que 2 o más se reúnan en su nombre para que Él esté en medio de ellos. Diálogo con las sombras, capítulo 1, el grupo. Nosotros proponemos que no se fije un número, sino que se formen equipos adecuados y conscientes con el objeto específico de la reunión, para el cual el grupo sea convocado, y que se tenga en cuenta, sobre todo, los compromisos asumidos, los cuales se van trazando con el tiempo. 14. Miembros del equipo no comprometidos con prácticas de intercambio espiritual de otras instituciones. André Luis propone como uno de los requisitos previos para el participante de una reunión mediúnica de desobsesión: pertenencia a un solo grupo, evitando los inconvenientes del compromiso de desobsesión en varios equipos al mismo tiempo. Desobsesión, capítulo 25. ¿Cuáles serían esos inconvenientes imaginados por el instructor espiritual de la persona que ejerciera la mediunidad continuamente en más de un equipo? Nos permitimos relatar algunos según nuestro criterio, ya que el espíritu no lo hace. Tal vez por juzgarlos obvios o fáciles de ser percibidos en un análisis superficial. La primera razón es de orden higiénico desde el punto de vista de la salud, ya que el medium debe preservarse de los excesos. Coincidimos en que hay personas dispuestas y saludables capaces de ejercer más de un compromiso mediúmnico regular por semana. Sin embargo, es preferible que lo haga en el mismo centro y bajo la misma dirección para evitar las dificultades de orientación. Este punto es el que nos parece fundamental y que desaconseja el ejercicio mediúmnico en centros diferentes. Las orientaciones particulares y los prejuicios derivados de ahí para el desarrollo del medium y la consolidación del movimiento espírita. Habrá que preguntarse, ¿la doctrina espírita no es única y sus postulados prácticos no son los mismos? Respondemos
Aún estamos lejos del concepto de un conocimiento amplio, de la construcción de una unidad mayor, porque aún necesitamos de nuestras experiencias particulares en el grupo, por el corporativismo, ¿por qué no decirlo?, de nuestras escuelas, hasta que la fuerza del progreso nos sitúe en un descansillo de la escalera superior. Para el medium, los prejuicios subsiguientes de esa doble vinculación, así como para el participante que ejerza otra función en el trabajo mediúmnico, son obvios, al recibir aquí una orientación y allí otra, que algunas veces son contrapuestas y conflictivas. Los prejuicios contra el movimiento espírita también existen, y son muchos, más dañinos a partir del movimiento en el que esos participantes se convierten en blancos y vehículos para disputas de competencia entre dirigentes de centros mediúmnicos. Nos explicamos. Imaginémonos una de esas personas medium, adoctrinador o asistente participante, interesado honestamente en su aprendizaje y que contestará a su dirigente en estos términos. En la reunión a la que asisto en el centro tal, los argumentos son diferentes a los de aquí y la postura mediúmnica recomendada es esa o aquella, y las apreciaciones son de esta o de aquella manera. A lo que el dirigente honestamente también podrá responder: nuestro trabajo se basa en ese o aquel fundamento teórico. Nuestra forma de practicar está orientada por los instructores espirituales del centro, y naturalmente usted debe optar por conducirse aquí según nuestras orientaciones. Aquí está la base de la desaveniencia lanzada como reguero de pólvora, por los comentarios que puedan ser trasladados y con las deformidades normales de nuestra comunicación, tan deficiente como frágil, por la inestabilidad de nuestra personalidad que va siendo rectificada lentamente por las enseñanzas evangélicas. En los congresos, encuentros o seminarios, las experiencias son intercambiadas, los resultados obtenidos en los centros espiritistas son analizados y el movimiento avanza, porque en la medida del crecimiento de nuestra conciencia espírita, las cosas anticuadas y sin conciencia van siendo descartadas. Otro aspecto del problema que desaconseja ese ejercicio mediúmnico, falto de compromiso y ambulante, es la necesidad del trabajador de la mediunidad de ser un elemento integrado en el centro, participante de sus actividades y sin apenas frecuentar los trabajos experimentales. Es muy difícil para él cumplir tal deseo vivo cuando se divida en trabajos mediúnicos en dos o más casas, porque por lo general le faltará tiempo y motivación para acometer otras tareas en el centro de su elección cuando lo tenga. Numeral 15. Cada miembro del equipo debe ser conocedor de su función y de todas las demás inherentes al trabajo mediúmnico, no siendo aconsejable las improvisaciones o duplicidad de funciones. André Luis afirma: todos los componentes asumirán funciones específicas. Desobsesión, capítulo 20. En otros capítulos de esta obra, el autor espiritual define funciones y responsabilidades, realzando la importancia del cometido del dirigente, adoctrinador y medio. Incluimos también como función al asistente participante, que es aquella persona que trabaja únicamente para el mantenimiento vibratorio de la reunión, lo que en todo caso es obligación de todos, acompañando a los adoctrinadores con interés y mentalidad positiva para el buen éxito de la tarea. Comparamos el trabajo mediúmnico al ejercicio de salud en un hospital. El adoctrinador asume el papel de médico o terapeuta, contribuyendo directamente a la extirpación del mal. El medium funciona como enfermero dedicado, amparando, haciendo curaciones y transportando la medicación prescrita. El asistente participante funciona como auxiliar de enfermería, colocándose en disposición para lo que sea necesario en términos de ayuda y apoyo. Tomemos ahora como ejemplo la actividad de una fábrica. El adoctrinador puede ser comparado al supervisor de servicios, trasladando instrucciones y directrices. El medium sería el operario especializado, responsable directo de la producción, y el asistente participante, el ayudante encargado de la herramienta y de cualquier ayuda que el trabajo requiera. La función de asistente participante no está
desprovistas de importancia como a veces se cree. Al contrario, todos ellos forman parte del equipo auxiliar cuando no están en actividad durante las interrupciones de sus funciones específicas. El dirigente, el adoctrinador y el medium durante los intervalos entre una y otra acción estarán ejercitándose en la cooperación general. Es por eso que fue dicho que la obligación de mantener el nivel vibratorio de la reunión es un deber de todos. Está bastante claro con esas comparaciones que es totalmente indeseable la improvisación o duplicidad de funciones. Algunos compañeros han tenido la idea de que el medium también puede sustituir al adoctrinador. Ese hecho denota sobre todo desorganización, constituyendo una improvisación peligrosa, pues siendo el medium una persona ultrasensible puede, en un momento dado, verse envuelto por la entidad sufridora cuando esté ejercitando el adoctrinamiento, en vez de mantener la sintonía con el espíritu que necesita de atención. Manuel Filomeno de Miranda, en el prólogo de Cadenas Rotas, al trazar el perfil de un equipo mediúmnico, define el campo de acción de los mediums y adoctrinadores, llamando la atención sobre las cualidades específicas de unos y otros. A partir de esas enseñanzas no vemos la forma de flexibilizar el campo de acción de los participantes para que ellos hagan de todo. A pesar de todo, si hubiese necesidad de ese servicio, los guías espirituales pueden modificar el campo de sintonía de un medium de tal modo que él pase a ser un adoctrinador, pero este hecho se dará de modo permanente y duradero, y en esos casos la persona cambiará efectivamente de función, pero nunca se deberá ejercer ambas funciones simultáneamente. Dirección y adoctrinamiento, numeral 16. Dirigente encarnado con experiencia en el adoctrinamiento, conocimiento doctrinario y liderazgo natural, capaz de ejercer la amistad sin privilegios y de orientar con bondad y firmeza. Estos requisitos no son todos los atributos de la función del dirigente. Allan Kardec se refiere con énfasis a la superioridad moral como condición indispensable para inspirar respeto a los espíritus inferiores. El libro de los Mediums, tema 279. León Denis propone que la dirección sea confiada a una persona bien dotada desde el punto de vista de las características psíquicas, con simpatía y digna de confianza en lo invisible, primera parte, capítulo 10. Esa capacidad de atraer, congregar y estimular es propia del líder, aquello que deriva de su entusiasmo, de su ejemplo y de su capacidad y eficacia para convencer, manteniendo la participación, pero es preciso que ese liderazgo no sea impuesto, sino cautivador. El dirigente debe ser aquel en quien los instructores espirituales confían, constituyéndose delante del grupo como el representante de esos espíritus. En el plano físico, tomamos de André Luis una excelente propuesta cuando nos muestra el perfil del dirigente de un grupo mediúmnico observado por él. Este es nuestro hermano Raúl Silva, que dirige el grupo con sincera inclinación a la fraternidad. Nuestra interpretación, inclinación a la fraternidad, es exactamente la cualidad de no tener preferencias, a fin de que se puedan abrir los brazos para amar a todos como a un hermano o a un padre. Ese es el papel del dirigente. Número 17. Atenciones a los espíritus sufridores, conducidos de forma amorosa y segura, contacto psicológico y a través de diálogos respetuosos y objetivos. En el prólogo de Cadenas Rotas, Manuel Filomeno de Miranda propone que los encargados de dialogar con los espíritus estén dotados de lucidez para ofrecer un campo mental armonizado, a fin de facilitar la comunicación con los instructores desencarnados, y de ese modo cooperarán con el modelo del programa, evitando discusiones infructuosas, controversias irrelevantes e innecesarias, o información precipitada y maliciosa, al atormentado que ignora el trance grave de que es víctima. Ante este derrotero trazado por el benefactor, exponemos algunas observaciones fruto de la experiencia y de otras enseñanzas recibidas de los amigos espirituales, las cuales proponemos seguir. El diálogo con los espíritus sufridores debe ser desarrollado con un tono de voz natural, de forma coloquial, sin esforzarse en hacerse oír por todos,
los componentes del grupo. El adoctrinador no debe olvidar nunca que está conversando con un individuo que, no poseyendo ya un cuerpo físico, conserva reacciones psicológicas similares a las de aquellos que aún están encarnados, necesitando en aquel instante una atención especial. Entonces es cuando debe transmitírsele comprensión y optimismo para que pueda superar sus dificultades en el tránsito desde la sepultura. Por lo tanto, se deben pronunciar las palabras con profunda delicadeza para mantener el desarrollo de las vibraciones, no olvidando ser parco en palabras, pero sin autoritarismo radical en las circunstancias de atención a los espíritus malévolos e impenitentes de la erraticidad. Hay que evitar explicaciones doctrinarias que parezcan discursos y, sobre todo, no hacer críticas ostentosas o veladas debido al estado de sufrimiento manifestado por la entidad comunicante que está siendo atendida. Se debe actuar más con un sentimiento de bondad que con palabras duras. Hay que dejar al espíritu manifestarse para conocer la causa oculta del problema antes de tomar la iniciativa en la comunicación para ayudarle correctamente. No se debe preocupar en identificar quién es la personalidad sufridora que se comunica, pues el trabajo de intercambio espiritual tiene por base la caridad anónima. Es necesario explicarle la razón de su sufrimiento actual antes de disminuir sus dolores, trayendo a colación el comportamiento incorrecto durante su existencia carnal, porque esto tiene un efecto semejante al de un ácido al quemar las fibras íntimas de la criatura sufridora. Cuantas menos averiguaciones se hagan, será mejor, incluso no utilizando sistemáticamente la terminología espírita, ni tampoco insistiendo en insinuar que el comunicante adopte la actitud de oración, pues quien está viviendo sensaciones de desesperación no tiene la mínima condición para entender o asimilar conceptos y consejos con los que no está interesado. El adoctrinador debe tener siempre presente que la finalidad del fenómeno de la psicofonía prioritariamente es el contacto del espíritu sufridor con el fluido animalizado del medium para que ocurra lo que se llama el choque anímico. Allan Kardec utilizó el término de fluido animal porque en la conexión perispiritual entre el comunicante y el medium, para que se produzca la psicofonía, se produce una transferencia de elevada carga de energías animalizadas, que son absorbidas por el desencarnado, produciéndole un choque energético que promueve su despertar a una realidad nueva de la que no se daba cuenta. Eso es necesario porque en la desencarnación el ser inteligente se lleva consigo innumerables impresiones físicas y mentales que permanecen en su campo periespiritual después de la muerte biológica. De ahí el concepto doctrinario de que morir definitivamente es tener conciencia y familiaridad con el mundo que pasa a habitar. Por eso, el adoctrinador debe ser muy cauteloso en el momento de comunicar la situación en que se encuentra el espíritu que está siendo atendido. Precipitar el conocimiento de su muerte biológica puede causarle un trauma emocional desestabilizador de consecuencias desagradables, tanto para él como para el medium que recibe las descargas psíquicas del sufridor. Consideremos a alguien que tuvo una muerte repentina ocurrida por una crisis cardíaca, sin ningún conocimiento de la vida espiritual, ocurrido en un ambulatorio médico y siendo atendido por una persona que le dice de repente, ya está muerto. Naturalmente la reacción inmediata es la de incredulidad. ¿Cómo puede haberme ocurrido esto? Yo estoy vivo y me dicen que ya he muerto. Si el adoctrinador insiste en la idea de convencer al espíritu, podrá desencadenar el miedo y a continuación el pánico patológico, no resultando de esta revelación nada positivo para el bienestar de la entidad sufridora. Sobre este particular, la función de adoctrinar es el de un efecto preparatorio, dejando a cargo de los benefactores espirituales la elección del momento adecuado para conseguir que el desencarnado tome conocimiento de su nueva realidad.
Durante el diálogo con los espíritus endurecidos en el mal, la técnica de la adoctrinación también exige cuidados especiales en cuanto a la forma en que debe ser practicada. Estas entidades saben el estado en que se encuentran y actúan intencionadamente para perturbar el desarrollo del programa previamente establecido por los instructores espirituales. De inmediato, es necesario hacerse una pregunta. ¿Por qué razón permiten los mentores espirituales esta intromisión aparentemente inoportuna? Simplemente para que aprendamos las lecciones derivadas de esa convivencia y al mismo tiempo neutralizar la influencia maléfica de esas entidades sobre los encarnados. Mientras permanecen enlazados a los mediums, pierden fuerza, descargando una parte considerable de las energías que antes dirigían hacia sus víctimas. El adoctrinador debe estar prevenido a fin de no dejarse envolver por la táctica usual de esos espíritus, que es la de provocar la discusión con el propósito de robar el tiempo disponible para la atención a los sufridores, y al mismo tiempo perturbar el ambiente mediúmnico por medio de radiaciones desagradables que a todos irritan, provocando el mal generalizado. El tratamiento ideal en relación con un visitante de ese tipo es el de la amabilidad, pero siendo conciso, manteniendo la superioridad moral, demostrando no estar atemorizado por las amenazas que profieran y no dejándose influenciar por la violencia del lenguaje vulgar y desafiante. Sobre todo hay que mantener una confianza sin límites en la protección de los benefactores espirituales. Recordar que no se deben utilizar argumentos falsos para hacerles desistir de sus propósitos, sino llevarlos a una reflexión por medio de consideraciones y advertencias honestas y verdaderas. En el trabajo de adoctrinamiento, el encargado de esa tarea debe estar concienciado de la gran responsabilidad que asume, no solamente en lo que respecta a los desencarnados, sino también en lo relativo a los daños físicos, emocionales y espirituales que se les pueden causar al medium cuando la atención no es hecha de forma correcta. Otro tipo de circunstancia que debe ser evitada a toda costa es que el adoctrinador toque al medium en el transcurso de la comunicación. Este es un hábito inconveniente bajo cualquier aspecto que consideremos, el cual produce al medium una molestia muy desagradable, perjudicando en ciertos casos su enlace mediúmnico y nervioso. Incluso hasta una aproximación exagerada inclinándose sobre el medium para oírle mejor puede provocar esas irritaciones al invadir el campo del aura del sensitivo, expandida en ese momento crítico de su trabajo de entrega. Ningún pretexto justifica que el medium se deba sentir más seguro por la proximidad del adoctrinador, pues no es la fuerza física y sí la psíquica la que actúa con efectividad para controlar los impulsos de la entidad comunicante, reflejados en el comportamiento del intercambio. Finalmente, el adoctrinador, después de atender al sufridor, debe dirigir inmediatamente su atención al medium, pues no es raro que para reajustar la envoltura carnal después de un estado de trance necesita una transfusión de energías magnéticas por medio de los pases. Objetivos y evaluación. 18. Concienciación en cuanto a los objetivos fundamentales de las reuniones mediúmnicas, que son demostración de la inmortalidad del alma, la instrucción de sus participantes y la ayuda a los sufridores de la erraticidad. La demostración de la inmortalidad del alma que la facultad mediúmnica enseña a través de la comunicación con los espíritus es reflejada por Allan Kardec como una metodología dirigida a la erradicación de la incredulidad, lo que se pone de relieve en la afirmación reflejada en la primera parte de esta obra de que el fin providencial de las manifestaciones es convencer a los incrédulos de que para el hombre no acaba todo con la vida terrena. Para que las reuniones mediúmnicas tengan esta aspiración, deben ser capaces de producir comunicaciones útiles y convincentes. De ahí que el codificador aconseje que no sean introducidas en ellas falsos objetivos y motivaciones ilegítimas, tales como proselitismo, interés por las revelaciones sobre el futuro, curas milagrosas, lucros y otros intereses de cuño personalista,
porque no estando las manifestaciones destinadas a la satisfacción de las aspiraciones materiales, el orientarlas en esta dirección significa un peligroso desvío, una rebeldía grave que expone a sus miembros a la acción mistificadora de los espíritus mentirosos en una primera fase, y la sujeción a esos espíritus en la fase siguiente, culminando en una encarnación fracasada con las pérdidas de los frutos del espiritismo. Vamos a repetir este pedazo. Para que las reuniones mediúmnicas tengan esta aspiración, deben ser capaces de producir comunicaciones útiles y convincentes. De ahí que el codificador aconseje que no sean introducidas en ellas falsos objetivos y motivaciones ilegítimas, tales como proselitismo, interés por las revelaciones sobre el futuro, curas milagrosas, lucros y otros intereses de cuño personalista, porque no estando las manifestaciones destinadas a la satisfacción de las aspiraciones materiales, el orientarlas en esa dirección significa un peligroso desvío, una rebeldía grave que expone a sus miembros a la acción mistificadora de los espíritus mentirosos en una primera fase y la sujeción a esos espíritus en la fase siguiente, culminando en una encarnación fracasada con las pérdidas de los frutos del espiritismo. Resaltando esas enseñanzas, Allan Kardec propone: el objetivo de una reunión mediúmnica seria debe consistir en alejar a los espíritus mentirosos. El libro de los medios, tema 330. Añadiendo el tema del objetivo a la preocupación de proteger las reuniones del asedio de los espíritus mentirosos, es como si el codificador nos estuviese advirtiendo de un peligro grave y permanente, imposible de ser superado, cuando se desvía la reunión de sus objetivos. La enseñanza de los participantes como objetivo, analizada también en la primera parte, es reforzada cuando se afirma que las reuniones instructivas son en las que se pueden aspirar a la verdadera enseñanza. El libro de los medios, tema 327. En el tema siguiente, 328, Allan Kardec define su alcance al afirmar que la enseñanza espírita abarca, además de la enseñanza moral dada por los espíritus, el estudio de los hechos, la teoría de todos los fenómenos, la investigación de las causas, en fin, todo lo que puede contribuir al avance de la ciencia. Protegidos con este conocimiento, es con el que los participantes de las reuniones se preparan progresivamente para el servicio en beneficio de los espíritus sufridores, según se preconiza en el libro de los medios, tema 281. A través de esta admirable síntesis, todos nos podemos convertir en útiles al mismo tiempo que nos instruimos. El enfoque puesto en esta obra para que pueda ser distinguido como objetivos es una discusión filosófica de principios generales que pueden ser utilizados para orientar cualquier experiencia práctica. El movimiento espírita viene adoptando una comprensión de objetivos dirigida específicamente hacia el género y naturaleza de los trabajos mediúmnicos, en un intento de establecer tipos y modelos, lo que es muy valioso para la organización del proceso. Aunque no se deben excluir a otras metodologías, actualmente hay una tendencia de clasificar las reuniones en dos clases: de educación o desarrollo mediúmnico y de desobsesión. Las primeras se adaptan al estudio teórico y adiestramiento principalmente de medios en formación. Y la segunda, orientada a las terapias de estabilidad a favor de encarnados y desencarnados. En el documento Orientación para el Centro Espírita, la Federación Espírita Brasileña establece una norma orientadora de excelente calidad para esas reuniones. Hay instituciones que aún no programan previamente sus trabajos, dejando que el propio desarrollo del grupo y las orientaciones del mundo espiritual superior conduzca la tarea de acuerdo con las posibilidades del equipo. En esas instituciones, la iniciación de los medios principiantes se realiza junto con los medios ya formados, lo que también puede llevar a excelentes resultados. Gracias. Número 19. Sentido de autocrítica y hábito de evaluación en resultados, individual y colectivamente. André Luis, en el libro Desobsesión, capítulo 25, enumera algunos temas considerados por él como importantes para el éxito y seguridad mediúmnica, iniciando el conjunto de recomendaciones con la autocrítica.
Esta crítica en sí misma es la base para que el medium se capacite emocionalmente para recibir al extraño, lo que le es muy positivo cuando ocurre con personas desinteresadas, imparciales y benevolentes. Kardec aconseja en el libro Los Mediums, tema 329, todo medium que sinceramente desee no seguir un juguete de la mentira, todo medium que sinceramente desee no ser un juguete de la mentira debe procurar fructificar en las reuniones serias y solicitar el examen crítico de las comunicaciones como único medio de escapar al peligro de la fascinación. Algunos métodos de evaluación son muy útiles y pueden ser adecuados al carácter psicológico de cada grupo, entre los cuales destacamos los comentarios posteriores a los trabajos, la conversación entre los adoctrinadores y mediums, los grupos de estudio, etc., no afectando apenas a los medios manifiestos, sino a todas las funciones inherentes al trabajo. Conviene recordar que independientemente de la evaluación técnica de nuestro cometido en el ámbito de la función que ejercemos, hay una evaluación mayor que no puede ser descuidada por ser la razón y la finalidad de nuestro existir como espíritu eterno, como es el de saber si estamos efectivamente realizando el progreso intelecto-moral y si la reunión mediúmnica nos está ayudando en ese deseo vivo. Número 20. Evaluación del desempeño mediúmnico por el criterio de la facilidad y equilibrio con el que ocurren las comunicaciones. Al clasificar a los buenos mediums, el libro Los Mediums, tema 197, Allan Kardec nos clasifica a aquellos que son seguros como los que, además de la facilidad de ejecución, merecen toda la confianza por el carácter, por la naturaleza elevada de los espíritus que los asisten. Nuestra interpretación es por la conquista del automatismo que la mediunidad se manifiesta después de vencidas las etapas naturales de la inexperiencia y de la educación íntima, proporcionando la pasividad equilibrada. Manuel Filomeno de Miranda, en su libro Temas de la Vida y de la Muerte, capítulo Educación Íntima, propone que tal aspiración solo se concretiza después de un largo periodo de experimentación, vivido con austeridad moral, disciplina, estudio y concentración. 21. Evaluación de la autenticidad de las comunicaciones por el criterio de la coherencia entre la evolución del espíritu comunicante, su lenguaje y la reputación del medio. En el capítulo 20 del libro Los Medios se encuentra abundante materia para ese tema. La regla general será el alma del medium ejerce sobre el espíritu libre una especie de atracción o de rechazo, según el grado de afinidad entre ellos. Los buenos tienen afinidad con los buenos y los malos con los malos, por lo que las cualidades morales del medium ejercen una influencia fundamental sobre la naturaleza de las comunicaciones, tema 227. Hemos de considerar también la excepción hecha por los espíritus. Un medium imperfecto puede algunas veces obtener buenas cosas si dispone de una bella facultad cuando circunstancias especiales lo exijan. Constituye un excelente ejercicio el examinar cuáles son las circunstancias que hacen que los espíritus se valgan de medios imperfectos. Consultar la obra Vivencia Mediúmnica, para que no demos cabida a evasivas y argumentos inconvenientes para encubrir a personas faltas de juicio y mediums engañados que no progresen, hasta el punto de ser dignos de la relación con los buenos espíritus, constituyéndose a sí mismo como portavoces de sus mensajes. Hay que tener cuidado con los medios vanidosos que, aparentándolo o no, son ligeros. Repitiendo, hay que tener cuidado con los medios vanidosos que, aparentándolo o no, son ligeros y poco serios. Coincidimos con el espíritu Erasto. Ciertamente, pueden decir ellos, y algunas veces lo dicen, cosas provechosas, pero esto ocurre principalmente porque un examen severo y escrupuloso se hace necesario, pues mezclado con esas cosas provechosas, los espíritus hipócritas manifiestan con habilidad y preconcebida perfidia hechos puramente inventados. Pues si un medium cualquiera se convierte en objeto de legítima sospecha debido a su proceder, por sus costumbres, por su orgullo, por su falta de amor y caridad, se deben rechazar sus comunicaciones porque ahí estará una serpiente oculta entre las hierbas. Tema 230.
Es en ese punto en el que la apreciación del lenguaje se hace importante. Unámonos al raciocinio de Allan Kardec. Si un espíritu se presenta con el nombre de Fenelón, por ejemplo, y dice trivialidades o cosas pueriles, está claro que no puede ser él. Sin embargo, si solamente dice cosas dignas del carácter de Fenelón y que éste aceptaría, significa una prueba material que tendrá al menos todas las probabilidades de que sea de él. Tema 255. Aunque no se demuestre en estos casos la identidad del espíritu, puede establecerse una presunción de que aún no, siendo que quien se cita es un espíritu del mismo grado de elevación o tal vez sea un enviado suyo. Tema 256. El caso cambia de aspecto cuando un espíritu de orden inferior se adorna con un nombre respetable para que sus palabras merezcan crédito. Gracias a esos nombres prestados y sobre todo ayudados de la fascinación es con lo que algunos espíritus metódicos, más orgullosos que sabios, intentan convertir en verdaderas las más ridículas ideas. Fue por eso que Allan Kardec expresó su preocupación máxima en relación a la crítica, a recomendar que, sometiendo a todas las comunicaciones a un examen escrupuloso, rechazándose todo lo que sea contrario a la lógica y al buen sentido, se lleva al desánimo a los espíritus mentirosos. Repetimos, este método no solo es único, sino infalible, pues no hay comunicación que se resista a una crítica rigurosa. La relevancia del asunto nos lleva a sintetizar el contenido del capítulo 24 de la referida obra, temas 262 al 267, referentes a algunas de las principales características de los espíritus, buenos y superiores, atributos, bondad, afabilidad, simplicidad y modestia, lenguaje, ausencia de trivialidades, nobleza, elevación, solo dicen cosas buenas y jamás se vanaglorian, consejos, son muy escrupulosos, cuando los dan lo hacen con un fin serio, eminentemente útil y racional. Estímulos, no dan alabanzas, aprueban el bien hecho, pero siempre con reservas. Crítica, lamentan las flaquezas, reprueban las equivocaciones, pero siempre con moderación. Nunca se ofenden con el análisis relativo a sus comunicados, puesto que ellos mismos lo aconsejan. Son reservados con todos los asuntos que puedan conducir a una situación comprometida. Les repugna desvelar el secreto de cosas mal hechas. Procuran ayudar para atenuar el efecto de las equivocaciones y practican la indulgencia. Gracejos. Cuando los hacen proceden con finura y vivacidad. Explicaciones. Solo dicen lo que saben. En lo que desconocen se callan o confiesan que lo desconocen. Profecías. Cuando lo creen conveniente hacen que las cosas futuras sean presentidas. No acostumbran a dar datos. Debemos hacer un esfuerzo por superar nuestras imperfecciones morales en la práctica del bien, de forma continua y abnegada, favoreciéndonos con la compañía que nos proporcionan vibraciones de esas inspiraciones tutelares, convirtiendo nuestros experimentos mediúmnicos que tienen éxito en más productivos. 22. Evaluación. De las reuniones por el criterio del bien producido, desaconsejándose evaluarlas por el mal que no ocurrieron en ellas. No hay mucho que añadir en relación a lo que ya se dijo en la primera parte sobre el tema. Nuestro esfuerzo de desarrollo pasa por muchas fases. La primera de ellas es la paralización en la trayectoria del mal cuando nos llega el arrepentimiento. La segunda es cuando sufrimos el impacto de la expiación que nos remite al pasado para regularizarlo. La tercera ocurre cuando se nos ofrecen oportunidades de prueba que constituyen el futuro. Y la cuarta y última es la vivencia en el bien incesante eterno a través del servicio y autoentrega. Es el fuera de la caridad, para lo cual la doctrina nos incita como si fuera la cumbre de llegada de todos los caminos. El grupo mediúmnico es la oportunidad santa de recorrernos esas 4 estaciones de nuestra jornada redentora. Revaloricémonos a cada paso y crezcamos en dirección a Dios.